Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a echar un ratito hablando en profundidad, con mucha profundidad, de uno de los recursos más interesantes que ofrece esta academia. Seguramente muchos vierais ya a mi compañera el jueves pasado, hablaros un poco sobre el curso del PIR, sobre qué es el PIR en general. No os preocupéis, ¿vale? Para los que no lo vierais, yo os voy a hacer una pequeña introducción también sobre todo esto, sobre cómo se entra a esto del programa PIR, etcétera, etcétera. Pero hoy sí que nos vamos a centrar mucho en dos de los grandes recursos, vamos a decirlo así, que oferta esta academia, que son los manuales por un lado y el libro gordo por otro. Antes de eso, antes de empezar y meternos en faena, presentarme. Yo soy Fran Gullón, soy psicólogo clínico, aprobé el PIR con esta academia hace ya algunos años y una vez acabé la residencia, los 4 años de residencia, estoy trabajando en el Hospital de Día de Salud Mental de Granada. Así que nada, un placer saludaros a todos y todas. Y ya os digo, hoy vamos con esta parte interesante de los recursos y precisamente antes de meternos en faena, ¿no? A hablar un poco sobre qué es el PIR, sobre cómo se prepara, etcétera, etcétera, yo sí que os diría que esto es uno de los puntos más fuertes que tiene el dejarse acompañar por una academia y por eso somos la gigantesca mayoría de los que sacamos plaza, los que elegimos que nos acompañe una academia, puesto que nos facilita mucho el ponernos a estudiar, el sentarnos a estudiar. Cuando uno se matricula en la academia, en este caso en APIR, le llegan todos los materiales, le llegan todos los recursos, todo lo que vamos a ver ahora, y tan solo, entre comillas, tiene que poner las ganas, las horas y el estudio, ¿vale? No hay que dedicarle un trabajo previo de planificación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo sí que antes de esto siempre me gusta recordar, ¿no? Y siempre me gusta empezar cualquier charla sobre psicología clínica, le esté hablando a quien le esté hablando, a gente que está en la Universidad de Psicología, a gente que ya ha acabado la carrera, a gente que incluso se dedica a esto de la salud mental, contextualizando un poco, ¿no? Vivimos en un país en el que el suicidio desde hace algunos años se ha convertido en la primera causa de muerte entre la población joven. Esto es alarmante y cuando uno ve cosas como esta, pues evidentemente se le tienen que poner los pelos de punta y por eso un día, entre otras muchas cosas, pero seguro que por esto, para evitar titulares como estos, un día decidimos iniciar la carrera de psicología. Y por eso yo lo destaco siempre, porque creo que cuando uno ve esto y se alarma, con motivo, evidentemente, o cuando lo lee en prensa o cuando lo escucha en un telediario, pues evidentemente hay que poder hacer algo con esto. ¿Y dónde se atiende a esta población, a estos casos graves, vamos a decirlo así? En la sanidad pública, en la salud mental pública, por el equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, enfermeros de salud mental, trabajadores sociales, auxiliares eh, y, por supuesto, psicólogos y psicólogas clínicas. ¿Vale? Es decir, aquellos psicólogos que han completado los 4 años de residencia. En definitiva, bueno, si algún día elegimos estudiar psicología, seguro que hay mil motivos, mil historias distintas, seguro que si cada uno, cada una me cuenta el por qué, tendríamos mil razones distintas, pero muchas, seguro que muchas se pueden englobar en estas 5 dimensiones que tenemos aquí, que yo diría, ¿no? Yo diría que estas 5 dimensiones, estas 5 patas de por qué decidimos en un momento dado estudiar psicología, se engloban en querer evitar, querer hacer algo con eso que hemos visto justo en la diapositiva anterior, querer transformar esa indignación que sentimos cuando leemos que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en población joven en España, querer transformarlo en algo, en cambio real. Y para lograr cambio real, pues evidentemente una de las maneras más efectivas es atender a esa población. En definitiva, ayudarles, acompañarles, transformar sus vidas, comprendiendo, por supuesto, su funcionamiento y todo ello desde el marco de una preocupación por la salud mental y además por la salud mental pública, ¿no? Esto me lo resumía bastante bien una paciente a la que acompañé durante casi 2 años,
que me decía, Fran, yo no sé si me has salvado la vida cuando ya estábamos a punto de despedirnos, pero has hecho algo muy parecido. Bueno, yo creo que eso resume bastante bien nuestra vocación y resume bastante bien también la salida de la psicología clínica en nuestro país. Pero claro, del PIR siempre hay como algún que otro mito, ¿no? Como por ejemplo que esos son cuatro frikis los que lo consiguen, prácticamente no existen, ni te lo prepares, ¿no? He tenido que escuchar a muchos compañeros y compañeras que incluso desde antes de acabar la carrera ya se les desanimaba a que se prepararan esto del PIR, ¿no? Lo cual a mí me rompe el corazón, evidentemente. ¿Por qué me rompe el corazón? Bueno, porque conozco a mucha gente, entre otros los muchísimos que tenéis en esa foto de ahí, que han conseguido su plaza. Que han conseguido su plaza. Aquí tenemos en concreto a gente que consiguió su plaza hace 3 años con nuestra academia. Parte de la gente, porque no todos pudieron ir a Madrid a celebrarlo. Y bueno, sí que quiero daros algunas estadísticas interesantes, ¿vale? Interesantes que yo creo que matizarán o que ayudarán a poner en contexto un poco los números, ¿vale? Sabemos que todos los años, independientemente de si hay más plazas o menos, en el examen se matriculan 4.000 personas, ¿vale? 4.000 a nivel nacional. De esas 4.000, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, por distintos motivos, 3.500 se presentan el día del examen. Y los que entendemos un poquito de estadística nos dedicamos a hacer nube de puntos, ¿vale? Nube de puntos con esas 3.500 personas y vemos que hay como dos nubes, dos agrupaciones, ¿vale? Una agrupación que serían unas 1.500 personas que sacan puntuaciones, vamos a llamarlo así, grupo alto, y unas 2.000 personas, las restantes, que sacan una puntuación, vamos a llamarlo así, grupo bajo. ¿Esto de qué nos habla? Esto no nos habla de gente más lista, más torpe, no. Esto nos habla de gente que ha podido dedicar el año, los meses, a prepararse intensivamente en compañía de una academia, ese sería el grupo alto, evidentemente, y gente que, por los motivos que sea, porque han estado trabajando, porque no les ha dado tiempo, porque simplemente se han presentado al examen para ver cómo es y ya el año que viene matricularse en una academia. Pues ese tipo de gente es la que llamamos de puntuaciones de grupo bajo. En definitiva, lo que os quiero decir con esto es que si os preparáis intensivamente, por ejemplo, con esta academia, con APIR, no vais a estar compitiendo contra 4.000, porque ni siquiera se presentan 4.000 al examen, el día del examen PIR, sino contra unos 1.500 que son evidentemente los que sacan una puntuación alta, vamos a decirlo así. Y no solo eso, sino que hay un compromiso por parte del Ministerio, de la ministra Mónica García, el año pasado, compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y se comprometió a que antes de que acabara la legislatura, estamos hablando de 2027, iba a duplicar las plazas y iba a cumplir, por tanto, con el compromiso que desde todas las organizaciones de salud mental se viene exigiendo, que son las 494 plazas anuales. Aquí ya la cosa se empieza a poner bastante mejor. Si estamos hablando de que son 494 plazas anuales y estamos compitiendo con unas 1.500 personas, ya estamos hablando de que es uno de cada tres los aspirantes que van a conseguir plaza. Y si ahora matizamos este ratio, ya veréis que con la compañía de la academia incluso desciende este ratio y se hace un poquito más fácil, ¿vale? En definitiva, bueno, yo quiero traer esto aquí, ¿vale? Para recordaros un poco, aunque ya os digo que los que visteis a mi compañera el jueves pasado, pues ya os suena evidentemente que ser psicólogo clínico es una forma de vida, es meterse en el sistema sanitario público, evidentemente, es un trabajo de por vida, cuando uno consigue su plaza fija. Es de por vida, no te pueden echar como cualquier otro funcionario de carrera y con todas las ventajas que tiene un funcionario de carrera, trienios, días de libre disposición, días canosos que se llaman, días de congresos, días de formaciones, es decir, todas las ventajas que tiene el convertirse en funcionario. Ser psicólogo, por un lado, pero sin ser autónomo, sino al revés, ¿no? Siendo personal funcionario de carrera en este caso. Y por supuesto, te permite la posibilidad de un abordaje integral de la salud mental, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿vale? Yo siempre lo digo, el PIR, cuando uno lo acaba, los 4 años de residencia, cuando uno tiene su diploma, que lo tengo yo por ahí, de psicólogo especialista en psicología clínica, es la llave maestra, es la llave que te abre todas las puertas en el campo de la psicología clínica, ¿eh? No estoy hablando de la psicología educativa, ni de la social, ni de la investigación, ni mucho menos. Estoy hablando del campo de la psicología clínica, pues el PIR, el programa formativo PIR, te abre todas las puertas posibles.
por ejemplo, yo prácticamente desde el día que acabé la residencia tengo mi propio gabinete privado. Además de trabajar por las mañanas en la pública, tengo mi propio gabinete privado por las tardes, lo cual evidentemente estoy en mi derecho porque tengo mi título de especialista en psicología clínica. Y aparte, que ahora lo hablaremos un poquito más para adelante, la posibilidad de trabajar y hacer rotaciones en el extranjero, ¿vale? Que es una oportunidad bastante chula que uno tiene durante los 4 años que dura la residencia. Entonces, bueno, para recordaros simplemente, o para los que no lo sepáis todavía, ¿cómo es ese examen? Un examen tipo test, ¿vale? 210 preguntas, en realidad son 210 de reserva, tipo test, con 4 opciones de respuesta, siendo solo una correcta. Siempre se hace un sábado, ¿vale? Un sábado a final de enero de cada año y dura unas 4 horas y media, ¿vale? Es el tiempo que tiene cada aspirante para realizar el ejercicio. ¿Cómo se puntúa? ¿Cuál va a ser la puntuación definitiva de tu examen? De si sacas plaza o no, pues el 90% depende de ese día, de la nota evidentemente que saques en el examen, y el otro 10% de la media de la carrera, ¿vale? Por eso yo siempre le digo a la gente que todavía tiene la oportunidad y que todavía está en la carrera, oye, pues que se aproveche, que se aproveche, que hay ahí un 10% que le puede subir. Es poco, ¿vale? Estamos hablando de 3, 4 aciertos, la diferencia entre alguien que tuviera un 5 de media la carrera y alguien que tuviera un 10 de media en la carrera, lo cual son dos extremos bastante difíciles, pero bueno, oye, si uno puede mejorar un poquito la nota, pues mejor que mejor. ¿Y cuáles son las características de este programa formativo? Bueno, ya os digo, yo no me voy a parar mucho, pero que uno puede elegir el hospital que quiera a lo largo de todo el territorio nacional, que hace una residencia de 4 años en la que tiene un salario, ¿vale? Ya se acaba un poco esa cuestión que le dábamos la vuelta antes de que no tenía la formación, ¿no? Cuando uno estaba formándose, pues evidentemente no tienes la posibilidad de formarte mientras cobras, sino que tienes que abonar, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer el máster no sé qué, hoy justo leía una noticia del precio de los máster en Psicología General Sanitaria y era algo para echarse a llorar, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos también la posibilidad, ¿vale? La posibilidad de hacer una formación tanto teórica como práctica, ¿vale? Una formación tanto teórica como práctica en el sentido de que el 80% de tu jornada tú vas a estar viendo pacientes, ¿vale? Mientras que un 20% te vas a estar formando teóricamente con expertos en el tema y en la materia, ¿vale? Bueno, esto va a ser fundamental y esto va a diferenciar de... Uy, se nos ha ido la diapositiva, dame un segundo. Esto va a diferenciar, lo que os decía, a esta formación, ¿no? A esta formación PIR de todas las otras formaciones que evidentemente tienen que ver con una formación más académica, ¿no? Si yo me matriculo en el máster de no sé qué, pues voy a pagar no sé cuánto dinero y una vez que haya pagado ese dinero, pues evidentemente tendré la posibilidad, vamos a decirlo así, de tener mi título, ¿vale? Aquí estábamos, justo. Y bueno, el tema de las rotaciones en el extranjero, que lo contaré un poquito más adelante, ¿vale? Os lo voy a contar y me lo voy a guardar un poquito. Sí, deciros, ¿vale? Enseñaros simplemente el mapa. El mapa de las rotaciones son 4 años en los que conoces todos los dispositivos de atención a la salud mental pública, ¿vale? No me voy a parar mucho, pero se ve absolutamente todo lo que se puede atender en salud mental pública, ¿vale? Donde tenemos atención a la salud mental comunitaria, tenemos atención primaria, tenemos dispositivos de rehabilitación, tenemos dispositivos de adicciones, tenemos salud mental infanto-juvenil, psicogeriatría y neuropsicología, la hospitalización y la urgencia, una de las rotaciones primordiales en nuestra formación, las unidades de formación específica, las rotaciones externas en el extranjero o en nuestro propio país, la interconsulta y el enlace o psicología de la salud, las unidades de trastornos de la conducta alimentaria, la SUTCA, y las unidades de salud sexual y reproductiva, ¿vale? Este sería vamos a decirlo así, el mapa por el que uno acaba rotando durante esos 4 años.
Y después del PIR, ¿qué pasa? ¿No? Que además hoy tenéis la suerte de que podéis aprovechar de alguien que ya lleva 4 años fuera del programa formativo PIR, es decir, 4 años desde que lo concluí. ¿Qué puede hacer uno? Bueno, pues puede trabajar en todos los ámbitos de la psicología clínica, sea la atención primaria, sea la atención especializada, que es lo que llamamos los dispositivos de segundo y de tercer nivel, ¿vale? Los más conocidos, sea el sector público, por supuesto, los hospitales públicos, pero también el sector privado, como os he explicado antes, y sea por cuenta ajena, es decir, siendo funcionario, como por cuenta propia, es decir, siendo autónomo y montando tu propia consulta. ¿De qué sueldo estamos hablando más o menos cuando uno acaba la residencia? Bueno, pues ya estamos hablando de un sueldo, la verdad, bastante digno, por lo menos para nuestro contexto, que sería en torno a los 3.000 euros mensuales. Y sobre todo con un dato muy interesante y que ninguna otra especialidad dentro de nuestro campo, dentro de la psicología, alcanza a igualar, que es que la tasa de paro después de haber completado el PIR, ahora mismo es el 0%. Ojo, esto no quiere decir que no conozcáis a especialistas, a psicólogos especialistas en psicología clínica que no estén trabajando. Pero estoy hablando de paro involuntario, es decir, de alguien que esté buscando trabajo en un hospital, en un gabinete y no lo encuentre teniendo su título de psicólogo clínico. Esto ahora mismo es el 0% a nivel nacional porque de hecho hay una demanda excesiva que no se puede cubrir. Por eso el Ministerio va año tras año aumentando la oferta de plazas, evidentemente. ¿Vale? Y bueno, ahora sí que os quería contar un poquito más, una vez que he planteado, que he dibujado así a grandes rasgos lo que sería el programa PIR, ¿vale? Que yo sé que muchos ya os lo sabéis. Sí que os quería hablar un poquito sobre los recursos que oferta la academia y sobre todo en concreto sobre los manuales, ¿vale? ¿Qué recursos se oferta? Bueno, nosotros ofertamos todo esto que tenéis ahí, ¿vale? Dentro del pack, del paquete que forma parte de la preparación del examen PIR. Clases presenciales u online, ¿vale? En función de la modalidad que uno elija. Si quiere y puede desplazarse a la sede que tenga más cercana, pues elige la modalidad presencial y si o no quiere o no puede desplazarse, pues elige la modalidad online, que no hay absolutamente ninguna diferencia entre las clases, son las mismas diapositivas, somos los mismos profesores, no es que pongamos los mismos ejemplos porque los vamos variando, pero digo que no hay diferencia entre la preparación online y la preparación presencial, más allá de las preferencias de cada uno, evidentemente. Tenemos también una herramienta que este año va a incorporar la inteligencia artificial a la hora del campus virtual, ¿vale? De hecho, tenéis un vídeo, si os metéis en las redes de APIR, en este caso en Instagram, tenéis un vídeo muy reciente, creo que de hoy mismo, en el que ya se explica cómo se integra la inteligencia artificial a la hora, por ejemplo, de responder algunas preguntas del PIR de años anteriores, ¿vale? Vais a disponer de un calendario 100% adaptado a vuestras necesidades personales y de estudio, ¿vale? Elaborado por el equipo de tutores, por el tutora que se te asigne, te va a mandar un calendario, un cronograma de estudio y tú vas a poder decirle, oye, mira, Alejandro, por ejemplo, que es uno de los grandísimos tutores con los que cuenta esta academia. Alejandro, tío, que yo los martes por la tarde me voy a, yo que sé qué, a un voluntariado de no sé cuánto. No me pongas que estudie los martes por la tarde. Y él te hace esa adaptación, evidentemente, para que tú puedas usarlo. El tema de los simulacros, ¿vale? Que ahora, aunque tendréis también un webinar más enfocado a hablar sobre los simulacros y sus correcciones, pero es una de las herramientas fundamentales, una de las herramientas estrellas a la hora de sacar plaza, de conseguir plaza en el examen PIR y los manuales, ¿vale? Y los manuales que, bueno, yo creo que son una cuestión a la que le vamos a dedicar hoy un ratito, además de, por supuesto, el proceso de tutorización y de acompañamiento, que ya os digo y que ya decimos por ahí, que es una de las herramientas fundamentales. Está así, y no solo fundamentales porque los resultados lo demuestren, que también, sino porque es de las que tiene una mejor y mayor valoración por parte de los alumnos y alumnas que consiguen la plaza año tras año. Entonces, bueno, aquí os digo y os dejo alguna información sobre estas herramientas digitales que desde este año se están implementando, se van a implementar ya en vuestra preparación si os matriculáis en la academia, integrando la inteligencia artificial y el análisis de datos mediante inteligencia artificial. Para una mejor y más eficiente preparación, es decir, para que cada vez optimicéis más el tiempo que dedicáis al estudio y le saquéis más provecho, por así decirlo. Y ahora sí vamos a entrar en esta parte en la que me voy a detener un poquito más, ¿vale? Que es la parte de los manuales. Bueno, de los manuales hay que decir varias cosas. Y aquí os habla alguien que se preparó el PIR con estos manuales,
Bueno, no con estos, ahora os cuento por qué. Se preparó el PIR, ya os decía, con estos manuales, que es profesor de 2 asignaturas. En mi caso soy profesor de psicología básica y de psicología experimental y por lo tanto me dedico año tras año a eso que tenéis ahí en primer lugar, a actualizarlos anualmente. ¿Vale? El equipo, el profesorado de cada asignatura, año tras año, en función del último examen PIR y de la tendencia, actualiza los contenidos. Por eso os digo que en realidad no me preparé con estos manuales, porque yo me preparé en el primer año que la academia realizó la preparación del examen PIR. Por lo tanto, yo me preparé con los manuales de hace 7 años, ¿vale? Ya vamos por la 7ª edición, que es la que vais a disponer vosotros y vosotras si os matriculáis en la academia. Y bueno, son manuales que tienen una serie de características decididas y elaboradas ¿por quién? Por el profesorado de las asignaturas, ¿vale? Por la coordinación de profesores y por el profesorado de cada una de las asignaturas. ¿Y quiénes somos esos profesores? Pues somos eh, psicólogos y psicólogas clínicas o residentes de psicología clínica que hemos sacado plaza en el examen PIR. Es decir, que algo sabemos de cómo se estudia esto y cuáles son los materiales y qué tipo de materiales ayudan más a conseguir plaza y qué tipo de materiales ayudan menos. Una de las cuestiones clave, no ya como psicólogos clínicos, sino como psicólogos generales, es que tenemos que saber que es un examen de reconocimiento. 4 alternativas de respuesta, examen tipo test, que se ha dicho de toda la vida, y por lo tanto son exámenes que premian mucho la memoria visual. No premian tanto esa memoria de producción libre, ¿no? Que sería ensayística, sino la memoria de reconocimiento, en este caso la memoria de reconocimiento visual. Por tanto, cuanta más información visual puedas consolidar tú, mejor. Y ahora os voy a traer unos cuantos ejemplos en las siguientes diapositivas de cómo intentamos aprovechar precisamente eso de la memoria visual a la hora de que optimicéis vuestro estudio al máximo posible. Os voy a contar también más cositas de cómo os decimos qué es lo que se pregunta más del tema de rentabilizar el tiempo. Y en definitiva de esto, si se pregunta mucho, te lo vas a saber, que ahora os pondré un ejemplo medio interesante, medio interesante. Y que sepáis, ¿vale? Que sepáis que están disponibles tanto en formato físico como en formato digital, ¿vale? Están, por supuesto, también disponibles a través de una app, ¿vale? Disponible en iOS y en Android para que lo tengáis en vuestra mano, en la tablet, en el móvil, donde queráis, ¿vale? Para que no haya que llevar los 15 tochos de manuales a la espalda siempre, sino que simplemente teniendo a mano eso, la tablet del móvil, podáis llevarlo encima y aprovechar para un repaso rápido. ¿Cuáles son las asignaturas? Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí lo tenéis, todas esas que son las 15 asignaturas que componen el examen, ¿vale? El examen PIR. Bueno, en realidad no son 15 porque metemos lo del libro gordo, metemos el libro de esquemas y resúmenes que ahora os contaré, pero bueno, que sepáis que esos son los manuales que hay y que van a estar disponibles desde el mismo día que os matriculéis, desde que se haga efectiva vuestra matrícula en formato digital. Es decir, que si os matriculáis nada, en cuanto que se haga efectiva esa matrícula, ya vais a poder tener acceso con vuestro usuario y contraseña a la app, por ejemplo, de manuales o a vuestra plataforma virtual en la que estarán disponibles todos estos recursos, ¿vale? Aparte, por supuesto, cuando ya lleguen en la caja esa enorme, cuando ya te lleguen a tu casa en formato físico. Bueno, y ahora quiero que nos situemos un poquito. Ahora lo que yo he hecho es coger un manual, ¿vale? En este caso el manual de psicología clínica, y lo he abierto por la primera página, ¿vale? Para que conozcáis muy en profundidad a estos compañeros y compañeras manuales que os van a acompañar precisamente durante tantas horas durante el estudio y a los que le vais a agradecer tantísimo. Ahí tengo yo en el cuarto, en el escritorio, mis manuales con los que me preparé mi examen PIR, porque son una reliquia, una joya y a la que uno le tiene muchísimo cariño, evidentemente, con todas las anotaciones y con todas las horas compartidas, ¿vale? Lo primero que os encontráis, esto, ¿vale? Lo primero que os vais a encontrar nada más abrir el manual, en este caso ya os digo, el de psicología clínica, es una contextualización sobre la asignatura, muy cortita, como veis, muy cortita. Te van a decir qué tipo de asignatura es. En este caso, pues estamos hablando de psicología clínica, que es una de las 3 asignaturas más relevantes del examen. Y
adaptado, evidentemente, a los últimos años, ¿vale? Te va a comentar, oye, pues mira, en 2024 cayó poquito, en 2023 sí que cayó un poquito más, etcétera, etcétera. Y dentro de esto, los temas que más caen, pues son espectro de la esquizofrenia, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Es decir, esos tres te los tienes que saber sí o sí. ¿Vale? Pero no solo eso, incluso para el que no le guste leer tanto, ¿vale? Que a ver los highlights, vais a tener algo así, ¿vale? Esta es otra asignatura, os he querido poner ejemplos de varias asignaturas para que veáis que esto se da en absolutamente todas las asignaturas. Esta es la asignatura de psicoterapias, ¿vale? Pero esta tabla la tenéis con todas las asignaturas. ¿Y en esta tabla qué se recoge? Bueno, pues se recoge la evolución de los últimos años, ¿vale? Como bien veis ahí desde 2013, incluyendo también 2024, esta que es la edición anterior, pero se incluiría también la convocatoria de este año. Eh, las preguntas por cada uno de los temas que componen el manual, ¿vale? En este caso, como bien veis ahí, la asignatura de psicoterapia, para los que no lo sepáis, tiene 11 temas, ¿vale? Hasta los modelos integradores. Y ahí tenéis, evidentemente, cómo se han venido preguntando en los últimos años. Desde las más preguntadísimas, ¿vale? Como serían las terapias conductuales, hasta las que prácticamente llevan muchísimos años sin preguntarse, como es la aproximación histórica a la psicoterapia. Chicos, chicas, vais a tener que aprobar un examen, ¿vale? Un examen de 210 preguntas. Entonces, lo que más nos interesa, lo que más os interesa a vosotros y también al equipo que compone esta academia y que por lo tanto hemos sacado nuestra plaza optimizando el tiempo de estudio, es que optimicéis el tiempo de estudio. Si yo me encuentro con alguien, voy a una clase a Córdoba, a Málaga, a Granada, a Sevilla y me dice un alumno, una alumna, ay, Fran, pues yo de psicoterapia le he dedicado el mismo tiempo al tema 8 que al tema 1. Evidentemente, podéis pensar que le he hecho una buena bronca, ¿vale? Le he hecho una buena bronca, ¿por qué? Porque del tema 8 han caído 80 preguntas en los últimos 10 años y del tema 2, perdón, ha caído una sola pregunta. Entonces no le puedes dedicar el mismo tiempo. Para eso es esta ayuda, ¿vale? Para eso es esta ayuda. Esto, si lo hicierais vosotros, si os tuvierais que poner vosotros a descomponer las últimas 10, 15 convocatorias de dónde sale cada pregunta de qué tema, ya ahí habéis perdido 2 o 3 meses de estudio, evidentemente. Bueno, para eso está la ayuda de la academia, para en eso, en 5 minutos, echándole un vistazo a esta tablita, que tengáis claro qué sí hay que estudiar y qué no hay que estudiar, o qué hay que estudiar con menos intensidad. Memoria visual, os lo decía, y no es mentira, ¿vale? Aquí tenemos una de las cosas más difíciles de entender, en este caso también dentro del tema de la asignatura de psicoterapia, de los modelos psicodinámicos, una de las cuestiones más difíciles de entender, más difíciles de explicar, son los mecanismos de defensa, ¿vale? Que empezó enunciándolos Freud, siguió su hija, Ana Freud, y el resto de psicoanalistas. Son una de las cosas más difíciles de entender. Bueno, pues aquí con una tablita, con este esquemita, ya tenéis 4 de los más complicados de distinguir, magníficamente explicados. La sublimación, la formación de compromiso, la reactiva y la sustitutiva. Con 3 palabritas. 3 palabritas, ¿por qué? Porque queremos que sepáis responder al examen. ¿Y qué se ha preguntado de esto? Saber distinguir entre estas 4 opciones. ¿Cuál es el único de los mecanismos de defensa que no produce un malestar y por lo tanto está socialmente valorado? Sublimación, fácil, ¿vale? Pero fácil si uno, evidentemente, se sabe estas tablas y estas figuras. Por eso la apuesta de la academia es que tengamos muchísimo aprendizaje visual como este ejemplo que tenéis aquí. O este que tenéis aquí, ¿vale? En este caso, la elección de las técnicas operantes, este es el tema 8, ¿vale? Ese tema tan preguntadísimo de las técnicas conductuales en psicoterapia. La elección de las técnicas operantes desde la más preferible hasta la que menos, ¿vale? Que serían las técnicas aversivas, evidentemente, estando ahí todos los castigos, sobre todo el castigo positivo, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabéis. Si de repente te preguntaran cuál de estas opciones sería la más recomendable a la hora de, yo qué sé, extinguir una conducta fóbica, pues te vas a tu imagen de la pirámide que tienes en la cabecita, igual que la pirámide de Maslow, pero con técnicas conductuales, y responde, ¿vale? No hay dificultad ninguna, evidentemente, porque además, ya os digo, es un examen de reconocimiento y se te va a venir casi en automático. Ya veréis que muchas de las preguntas de los simulacros del examen PIR las respondéis de primera. Uy, lo he leído y me ha salido solo tiempo fuera. Eso quiere decir algo, ¿vale? La primera respuesta en un aprendizaje tan visual siempre quiere decir algo.
Y no solo eso, sino que esto no mucha gente lo sabe, evidentemente, hasta que se matricula en el PIR. Al final de cada tema, ¿vale? Al final de todos los temas, sea más importante o sea menos, vais a tener esquemas como estos, ¿vale? Esto también potenciando, intentando potenciar ese aprendizaje visual. Fijaos, en media carilla, que es estas dos tablitas, tenéis todo lo que se pregunta sobre la relación terapéutica, que es un temazo, en el examen PIR, ¿vale? Y un tema, perdón, además muy preguntado. Bueno, pues con esto nos vamos ya a condensar muchísimo, 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 que si algún día me preguntan sobre cuál es el enfoque que destaca el papel de la equidistancia en el vínculo terapéutico, se me venga a la cabeza enseguida el enfoque sistémico, ¿vale? Independientemente de que yo me sepa las escuelas de la sistémica, no me las sepa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que al final de todos los manuales, ¿vale? De todos los manuales, sean más gordos, más finitos, van a tener toda una serie de reglas mnemotécnicas muy visuales. Mirad, ahí lo tenéis, ¿no? Está tan chula que nos dice los modelos sistémicas tienen en cuenta en general 4 aspectos del funcionamiento familiar, de cualquier familia que tiene. Bueno, CRIE, ¿no? Además, el CRIE, bueno, criar, familia, sistémica, no está mal, ¿eh? Complementariedad rígida, regulación, información y la estructura familiar, ¿vale? Bueno, pues evidentemente esto vais a tener unas cuantas páginas al final, ya os digo, de cada manual, lleno de estas reglas mnemotécnicas muy visuales que evidentemente pues te ahorran muchísimo estudio y focalizan mucho lo que uno tiene que estudiar. Y ahora me voy a la otra joya de la corona, al otro, nunca mejor dicho, a la otra cosa gorda que tenemos que estudiar y de la que vamos a hablar en el ratito que vamos a estar compartiendo hoy, que es precisamente el libro gordo, ¿vale? No le hemos encontrado un nombre mejor porque ya veréis que es un libro bastante tocho. Y bueno, en este libro gordo, ¿qué es lo que viene? Pues viene recogida las preguntas PIR de los últimos desde 2013 hasta hoy, ¿vale? Hasta la última de las convocatorias. Es decir, estamos hablando de 12 años de examen PIR recogidas en un solo manual, ¿vale? Eh, en definitiva, para que si en un momento dado habéis hecho absolutamente todas las preguntas del libro gordo, que es algo muy recomendable, y alguien os pregunta lo que sea, como sea una pregunta típica del PIR, te la vas a saber. Como dice ahí en la diapositiva, si es un concepto pírico, ¿no? Te lo vas a saber sí o sí. Porque no solo viene la pregunta corregida, ¿no? No solo viene la pregunta diciendo la opción correcta es la 4, sino que además viene un pequeño, grande, en función evidentemente de la pregunta, comentario sobre por qué es correcta la que es correcta y por qué son incorrectas las que son incorrectas, ¿vale? Y os traigo aquí varios ejemplos que ahora os enseñaré. Pero antes quiero que veáis cómo funciona o cuál es la estructura de este libro gordo. No es que vengan los exámenes PIR agrupados, no viene PIR 24, PIR 23, PIR 22, no. Lo que vienen son las asignaturas agrupadas. Es decir, tú te vas a la primera asignatura, ¿vale? Esta es la primera página, al índice psicopatología. Y quiero ver lo que se ha preguntado, pues, por ejemplo, de la psicopatología de la atención y la orientación, que es el tema 4, ¿vale? Pues entonces me voy a la página 13, como bien tenéis ahí, y me vienen ordenados, ahí sí, por años. De repente pone PIR 24, pregunta 7. Pues sé que la última pregunta se ha hecho en este año pasado, ¿vale? Me voy a otro tema, por ejemplo, a sistemas clasificatorios en psicopatología, y pone PIR 16, pregunta 92. Pues sé que la última pregunta de ese tema se hizo hace 8 o 9 años. Bueno, ahí estamos hablando de que quizás es un tema que en su día tuvo importancia, pero que desde luego ahora está muy, muy en desuso. Lo cual no quiere decir que no te lo tengas que estudiar, ni muchísimo menos, pero sí que quiere decir que las preguntas más recientes, la tendencia más reciente del examen PIR no es sacar las preguntas de ese tema, sino es sacarlo de otro. O sea que este índice ya te va a dar muchísima información a la hora de ponerte y de sentarte a estudiar. Que en definitiva, y os lo decía, y como podéis ver, porque estos son capturas reales de pantalla de cada uno de los manuales, la mayor importancia que le da esta academia a vuestro estudio es que optimicéis al máximo el tiempo que dedicáis a estudiar, porque sabemos que cada hora es muy valiosa y que una hora bien estudiada y una hora mal estudiada puede ser lo que te diferencie de sacar plaza o no sacarla.
Aquí tenéis, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a psicología clínica y buscamos en el tema, evidentemente, de la depresión, ¿vale? De los trastornos depresivos, pues una pregunta, en este caso de 2017, además una pregunta muy, muy representativa, aunque en los últimos años ya no se hace tanto, no se pregunta tanto por esta teoría de la indefensión aprendida de Martin Seligman, pero bueno, en su día sí que fue muy preguntada y fue muy mainstream, vamos a decirlo así, pues que se asociaba a una de estas combinaciones de atribuciones, ¿vale? Interno, estable, global, no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente la opción de respuesta correcta es la uno, ¿vale? Y como veis ahí, ¿vale? Y me vais a permitir que lo lea porque, bueno, cuando algo se le ha puesto mucho trabajo, creo que hay que valorarlo, evidentemente. Voy a leer el comentario, ¿vale? La forma habitual de hacer atribuciones ante los sucesos se denomina estilo atribucional. Esta teoría defiende que las personas pesimistas, es decir, con un estilo atribucional depresógeno, interno, estable y global, son vulnerables para desarrollar una depresión ante los sucesos incontrolables y aversivos, como puede ser un accidente de tráfico. Opción 1 correcta. La atribución específica e inestable ha sido relacionada con los factores de protección contra la depresión. Es decir, la 2 y la 4, como incluyen eso de inestable, serían incorrectas. Mientras que la externalidad no forma parte del estilo atribucional depresógeno. Por eso la 3, como nos habla de externa, sería también incorrecta. Y ahí te viene, ¿no? Que esto viene recogido en el manual 1, en el tomo 1, perdón, del manual de clínica, en este caso en el tema 2, en lo que se refiere a la depresión. Chicos, chicas, esto es interesantísimo, ¿vale? Porque el comentario no solo te habla de la pregunta en concreto, ¿vale? No solo te dice la 1 es correcto porque tal, la 2 es correcta porque o incorrecta porque tal, sino que además te da un contexto, ¿vale? Al principio, como podéis ver, ¿no? Al principio del comentario te da un contexto de dónde, de qué me están preguntando, de dónde viene esa pregunta y a qué se atribuye, ¿no? Incluso me hablan de esto del estilo atribucional. O aquí tenéis otra, ¿eh? También muy típica esta y que hay que sabérsela sí o sí. En este caso también de 2019, la 179. ¿Qué tipo de ataque de pánico de la tipología de Barlow, ¿vale? Uno de los autores fundamentales en los ataques de pánico, se corresponde con el ataque de pánico limitado situacionalmente propuesto por Klein? Es decir, Klein le da una serie de nombres a los ataques de pánico y Barlow los reformula, ¿vale? En su teoría. Y lo que te están preguntando aquí, pues evidentemente es con cuál se correspondería, ¿vale? Aquí fácil, ¿vale? Cuando uno ya se sabe el temario es bastante facililla. Es la 3, el ataque de pánico señalado o esperado, por eso nos habla de limitado situacionalmente. Pues esto sería, por ejemplo, bueno, lo leo, ¿vale? La correspondencia de la clasificación de Barlow con la de Klein es la siguiente. Los ataques señalados esperados de Barlow serían los situacionalmente determinados de Klein. Los ataques señalados pero no esperados de Barlow serían los ataques predispuestos situacionalmente de Klein. Los ataques no señalados esperados de Barlow no tendrían equivalencia en las categorías de Klein y los ataques no señalados no esperados se corresponderían con los ataques inesperados de Klein, ¿vale? Opción 2 incorrecta. La opción 4, ataque de pánico espontáneo, no se corresponde con ningún ataque formulado por este autor, ¿vale? Y la referencia del manual en el que viene. Ojo porque esta también nos da una información muy chula y que cuando uno se pone a hacer preguntas PIR de años anteriores, como sería este ejemplo, que son los distractores, ¿vale? Que son esas trampitas que nos hace el ministerio. Por ejemplo, tenéis aquí la opción 4, ¿no? Ataque de pánico espontáneo. Eso Barlow no lo dice nunca, en ningún libro, en ningún manual, en ninguna teoría, ¿vale? Esto de ataque de pánico espontáneo, sino que es, pues eso, un distractor simplemente que nos saca el ministerio para intentar precisamente confundirnos, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que queda bastante claro que evidentemente los comentarios de las preguntas ayudan a identificar los distractores, ayudan a razonar por qué no son correctas las que existen pero no son correctas y ayuda sobre todo a saber por qué sí es correcta la opción que lo es, ¿vale? O aquí tenéis otra, ¿eh? En este caso de psicopatología, mucho más reciente, del año 2023, muy preguntada, esta os va a caer seguro, casi seguro. ¿Cómo se denomina el delirio en el que la persona cree que su piel está infectada por bichos o parásitos y que suele acompañarse de alucinaciones táctiles o somáticas? Es decir, sentir que, por ejemplo, sobre la piel hormiguean gusanos o directamente debajo de la piel lo que tiene uno son las larvas de los gusanos eclosionando. Bueno, eso es evidentemente el síndrome de Ekbom, un síndrome muy estudiado y que tenéis ahí también
en el comentario, ¿no? Pues una descripción de los principales síndromes delirantes que tienen que ver con las percepciones, en este caso percepciones cutáneas, como podría ser el síndrome de Ekbom, ¿vale? Y como os decía, ¿vale? Como os decía, y por ir acabando la parte que se corresponde con los manuales, todo esto, tanto los manuales de cada asignatura como ese libro gordo, lo vais a tener en formato digital a través de la app, ¿vale? Una app muy chula, muy interactiva, que os recomiendo en cuanto que os matriculéis en la academia, descargárosla, ¿vale? Porque vais a tener acceso a un montón de virguerías tecnológicas como la posibilidad de poder subrayar, poder crear una anotación sobre la tabla, poder, es decir, vais a poder elaborar esos manuales como si los tuvierais delante, pero en este caso teniéndolo a través de la pantalla. Yo ya os lo digo, en mi año, yo me preparé con la academia en el primer año, esta opción no existía, yo tenía los manuales en formato físico. Y yo lo hubiera agradecido un montón porque yo iba a la biblioteca y a las clases, iba en autobús y tardaba un buen tiempo y volvía en autobús y tardaba otro buen ratito. Y yo hubiera agradecido un montón tener la posibilidad, evidentemente, de poder estar repasando durante el tiempo que duraba el trayecto del autobús, en este caso, o del transporte que fuera, ¿vale? Es decir, que si tenéis media hora muerta, sin nada que hacer, para ir a no sé dónde, o de espera en el dentista o en la peluquería, pues que tengáis la posibilidad, si queréis, por supuesto, de poder ir repasando alguna que otra cosilla, ¿vale? Y bueno, ya simplemente comentaros dos o tres recursos. Ya sabéis que durante todo el mes tendréis webinars como este comentándoos en profundidad cada uno de estos recursos que no hemos comentado nosotros en profundidad, como han sido el libro gordo y los manuales de cada asignatura, pero que sepáis, evidentemente, bueno, que el equipo docente es vuestro mejor aliado. Ahí tenemos a tres amigos, tres compañeros y tres genios, además de psicólogos clínicos, como son Pablo, como son Laura, como son Monse. Bueno, pues que sepáis que son expertos en las materias, evidentemente, que imparten, que se tiene muy en cuenta el feedback que vosotros y vosotras ofrecéis en cada clase de cara a seguir mejorando continuamente. Es decir, Pablo, que lleva, si no recuerdo mal, 9 años dando clases en la academia, pues evidentemente sus clases, además de lo bueno que es él como psicólogo clínico y que explica psicología clínica de absoluta maravilla, sus clases están construidas sobre 9 años de opiniones sobre lo que hay que hacer, sobre los ejemplos que, oye, con este ejemplo lo entendió a la primera. Pues evidentemente eso lo tenemos muy en cuenta el profesorado de cada asignatura para seguir mejorando año tras año la calidad de la docencia. Y, por supuesto, la figura o una de las figuras fundamentales que os va a acompañar durante todo el año de preparación, que sería esa figura del tutor, ¿vale? Ese tutor, esa persona recién examinada que ha pasado por el mismo proceso que estás pasando tú, pero hace unos poquitos meses. Entonces, nada de lo que le cuentes le va a sonar extraño, porque evidentemente por todo ese mismo proceso o procesos mentales y emocionales ha pasado hace muy, muy poquitos meses, ¿vale? ¿De qué se va a encargar también esta figura del tutor o de la tutora? Bueno, pues de elaborar ese cronograma que ya hemos dicho al principio, que te mandará adaptado a tus necesidades y a tus circunstancias de estudio para que tú puedas sacarle el mayor provecho posible, ¿vale? Oye, mira, al tema 2 o al tema 3 de clínica, dedicarle una tarde entera o una mañana. El tema 3 hay que estudiarlo solo, igual que el tema 2, porque son temas tan contundentes de los que van a salir 7, 8 preguntas en tu examen de cada uno de esos temas que merece la pena dedicarle un espacio suelto y no leérselo junto con otros 3 o 4 temas que te puedan confundir, ¿vale? Esto, evidentemente, lo tienen en cuenta el equipo de tutores a la hora de elaborar los cronogramas y, evidentemente, va a ser lo que te va a permitir optimizar tu estudio lo mejor posible. Y siempre, siempre, siempre que uno podría tener la tentación cuando empieza en esto del PIR, ¿no? Podría decir, venga, yo le doy caña y a todo lo que dé. Bueno, siempre teniendo en cuenta la importancia del descanso y de las vacaciones, ¿vale? Sabemos que esto es una carrera de fondo. Esto es distinto a estudiarse las 200 diapositivas para probar no sé qué asignatura la noche antes del examen en el grado en psicología. Oye, que os habla alguien que lo ha hecho y ha conseguido hasta buena nota. Pero esto es muy distinto. Esto no es un sprint. Esto es una carrera de fondo, precisamente, y en las carreras de fondo es muy importante contemporizar el ritmo, es decir, incluir descanso, incluir pausa, incluir
momentos para retomar la energía y poder estudiar con mucha más eficiencia, ¿vale? Tenéis otra app súper interesante que también se incluye, por supuesto, en cualquiera de los cursos que oferta esta academia, que es la app de flashcards, ¿vale? Las tarjetas de memoria. Es una app a la que además le estamos metiendo mano justo ahora para actualizarla y para que sea todavía más moderna, más interactiva y que refuerce mucho más el aprendizaje. Pero es un método muy chulo, seguro que muchos de vosotros y de vosotras lo conocéis. Para los que no, pues son tarjetas de memoria en las que, por un lado, te viene una pregunta, ¿no? Autor que formula la teoría de la indefensión aprendida, por ejemplo. O autor que nos habla de la neurosis experimental. Y por el otro lado te viene la respuesta correcta, ¿vale? Ivan Pavlov, Martin Seligman, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que tú además, en función de cómo te haya parecido la pregunta, le puedes poner, oye, esta me parece una pregunta muy difícil. Eso quiere decir que es un contenido que tú no tienes consolidado. Entonces la app te la va a estar repitiendo cada poco tiempo. O si es, por ejemplo, indefensión aprendida, Seligman, tú le dices, esta es la más fácil de todas las preguntas que me podríais hacer. Y entonces la app te la va a repetir cada mucho tiempo porque se entiende que es un contenido que tú tienes muy consolidado. Y bueno, aquí os voy a dejar una cosita interesante. Bueno, ahí lo tenéis, ¿eh? Ni más ni menos. Ahí tenéis un vistazo de la plataforma virtual, incorporando las últimas herramientas y los últimos recursos en cuanto a inteligencia artificial, con ese chatbot que ya os digo, dedicaréis, un webinar durante este mes para verlo más en profundidad, pero y tenéis incluso algún que otro vídeo en el perfil de Instagram de la academia, de APIR. Pero para que veáis que desde luego es una auténtica virguería, como se dice en mi tierra, tecnológica a la hora de poder optimizar al máximo el estudio y de que una hora que le dediquéis, evidentemente con todas estas herramientas y con todos estos recursos, valen como 10 horas que le dedique una persona que tiene que hacer todo esto, vamos a decirlo así, manualmente, ¿vale? Y yo ya simplemente deciros, comunicaros, ¿vale? Prácticamente anunciaros que existe una salida relacionada, ¿vale? Relacionada con la psicología clínica, pero no estamos hablando en este caso de los hospitales, sino que estaríamos hablando de entrar a trabajar, a formar parte de, el cuerpo de alguno de los tres ejércitos que componen el ejército del Estado español, ¿vale? De tierra, de aire o la marina, ¿vale? Bueno, que sepáis que se hace una labor como teniente psicólogo, ¿vale? Dentro del cuerpo médico especialista de cada uno de esos tres ejércitos, evidentemente, y
esto tiene unos ritmos distintos, ¿vale? Esto tiene un formato distinto, el examen es distinto, todo. El temario sí que es parecido, la mayoría, y por eso también se incluye la posibilidad de poder preparar el acceso a esta oposición, ¿vale? Con la academia, con cualquiera de los cursos que oferta esta academia. Que sepáis que es una posibilidad, que la consultéis tranquilamente. En la página web de APIR tenéis muchísima información sobre esto, tenéis incluso testimonios de compañeros y compañeras como mi compañera Araceli, que consiguió plaza hace unos pocos años, ella en el caso del ejército del aire. Que es una salida muy interesante, que a quien le interese, evidentemente, invitado está a informarse y a poder prepararse con esta academia, porque ya os digo, parte del temario es bastante parecido. Y bueno, yo no me voy a meter en mucho más, que tampoco soy experto en esto del PIR militar, ¿vale? Vamos a decirlo así, o de la psicología militar, pero que sepáis que viene incluida esta preparación con vuestro curso Universitas, ¿vale? Por supuesto, de manera totalmente gratuita. Y en definitiva, y ya casi casi me callo, dejaros aquí con las sedes que tenemos repartidas por todo el territorio nacional, las sedes presenciales, ¿vale? También existe, por supuesto, la modalidad online. Dejaros por aquí el descuentazo, ¿vale? El descuentazo por haberme aguantado a mí esta horita hablando sobre los recursos que oferta la academia, que tenéis ahí los dos códigos de descuento, ¿vale? Tanto para la modalidad presencial, que sería charla PIR presencial, como para la modalidad online, charla PIR online. Y cómo se quedaría el precio de los cursos, ¿vale? El curso PIR presencial tiene habitualmente un precio de 2.728 euros. Solo por haberme escuchado a mí este ratito se os quitarían más de 500 euros y se os quedarían en 2.200 en el caso del pago a cuota, o en el caso del pago único en 1.980. Y la modalidad online, lo tenéis ahí justo a la derecha, ¿vale? Normalmente tiene un precio de 2.178, que se quedaría en 1.750 con el pago a cuotas, 1.575 si lo hicierais en un único pago, ¿vale? Pero, por supuesto, para todo esto, la que es una auténtica crack es mi compañera Zuri, que ahí tenéis su número de teléfono, su WhatsApp, ¿vale? El 677-606736, que ella os puede explicar las mil y una cosas de cómo se hace esto de aplicar la beca y el código de descuento, de guiaros en el paso a paso para matricularos, que ya veréis que es muy, muy facilito. Informaros sobre los otros cursos que oferta la academia, ¿vale? Que tenéis muchísima información en la página web. Y yo ya simplemente con esto me callo, abierto a todas las preguntas, por supuesto, que tengáis. Agradecido por este ratito que hemos compartido, por supuesto. Y nada, eso, todas las preguntas que tengáis sobre el curso, sobre la modalidad, sobre los recursos en concreto que hoy hemos desgranado, destripado, como son los manuales y el libro gordos, y por qué vale mejor un esquema o una tabla que 5 párrafos de cara al examen PIR, lo que queráis, ¿vale? Cualquier pregunta o duda que se os plantee, aquí estoy para poder responderla. Os voy a poner también por ahí el código, ¿vale? Los códigos en este caso de descuento por haber asistido a la charla de hoy, charla PIR presencial o charla PIR online, evidentemente en función de la modalidad que elija cada uno de vosotros o de vosotras, ¿vale? A la hora de matricularse. Y bueno, deciros también, ¿no?, que los manuales son una pata muy fuerte. Tenéis testimonios de la gente que ha conseguido plaza hace muy, muy poquitos meses, vamos, muy poquitas semanas con nosotros, con esta academia. En concreto, uno de los testimonios que tenéis es de Adrián, del que ha quedado el número uno, y Adrián lo dice bastante clarito en su entrevista, que los manuales son uno de los elementos que más le ha facilitado el poder conseguir esa plaza número uno a nivel nacional, el quedar en primer puesto a nivel nacional, porque bueno, son una herramienta en la que condensamos al máximo todo el temario, es un examen de temario abierto, es decir, esto es una locura preparárselo sin la ayuda, en este caso, de una academia y de un equipo docente que digiera un poco todo lo que se sabe en castellano sobre psicología y sobre psicología clínica. Y por eso precisamente es por lo que el equipo de profesores de cada una de las asignaturas elaboramos los manuales año tras año, ¿vale? Año tras año, para reflejar la tendencia en los últimos años y para que tengáis lo
mejores materiales disponibles de cara a que consigáis la plaza lo antes posible. A ver, dice Lara, hola, en el cronograma que había en las diapositivas, si no me equivoco, he visto que se proponía el estudio de una sola asignatura cada semana. ¿Suele ser así o se mezclan temas de diferentes asignaturas a lo largo de la semana? Qué buena pregunta, Lara. Esta es muy chula, aunque ya os digo, tendréis un webinar más enfocado a estos recursos, al cronograma entre ellos, pero como me la sé, os la respondo. Normalmente, en las fases iniciales, es así como tú dices, Lara, que es el ejemplo que traía yo en las diapositivas. Una asignatura por semana, se recomienda el estudio y el sábado clase de esa asignatura, ¿vale? Es decir, me estudio psicoterapias, el sábado, ya sea online o sea presencial, tengo clase durante la mañana de esa asignatura, en este caso de psicoterapia. Cuando vamos avanzando, ¿vale? Sobre todo en la última fase, cuando ya se va acercando el examen, evidentemente el repaso es mucho más rápido y habrá asignaturas muy pequeñitas, pequeñitas quiero decir, con poco peso en el examen, ¿vale? Que a lo mejor haya que condensar dos asignaturas en una sola semana porque estamos hablando de que en 3, 4 semanas vamos a repasar todo el temario. Entonces, si hicieras una asignatura por semana, evidentemente no daría tiempo, ¿vale? Pero eso, las primeras fases, el inicio, ¿no? Vamos a decirlo así, el contacto, es una asignatura por semana antes de tener la clase. Y después, cuando ya se acerca, pero esto ya estamos hablando de cuando estamos en diciembre, enero, ¿vale? Ahí ya, evidentemente, como tenemos que darle mucha caña y un estudio muy enfocado a conseguir la plaza y a responder el máximo número de preguntas de manera correcta, pues podemos juntar en una semana dos, incluso tres, normalmente dos, ¿eh? Dos asignaturas que tengan poco peso en el examen. A ti, Lara. Más cositas. Dudas, cosas que no haya explicado yo claramente sobre los manuales, sobre el libro gordo. El libro gordo ya os digo que se va a hacer un grandísimo amigo. Yo ahora, que lo tengo aquí en el móvil, tanto la app de manuales como el resto de apps que propone la academia, esta que tenéis aquí, por ejemplo, ¿vale? Uy, uy, es que no se ve. Espérate, que salgo yo. Ahí, la app de manuales. Eso, yo soy muy amigo del libro gordo en formato digital, ¿vale? En formato digital y más amigo de los formatos físicos en los manuales de las asignaturas, ¿vale? A ver, nos dice Claudia por ahí, las vacaciones las puedes elegir tú, evidentemente, ¿vale, Claudia? Si tú tienes un viaje programado a Punta Cana, qué envidia, en agosto y las vacaciones que planifica la academia son la última semana de julio, pues lo que hace es simplemente saltarte, ¿vale? Cambiarte. Oye, mira, esta semana que yo iba a descansar, pues me la pongo aquí o me la pongo allá, ¿vale? Así de fácil se adapta el cronograma o el calendario, ¿vale? En este caso. Si ya tienes, en vez de tener una semana, tienes un mes, bueno, pues ahí hay que ir recortando de un día y de otro para evidentemente poder adaptar esa programación. En definitiva, para que puedas dar esa vuelta completa al temario, esas vueltas completas al temario, y que cuando llegues al examen hayas dado como mínimo 3 vueltas a todo el temario, que sabemos que es una cosa fundamental de cara a conseguir plaza en un examen de reconocimiento, ¿eh? En un examen tipo test, que es el examen PIR. Más cositas, más cositas. A ver. Pero por supuesto, Claudia, que no lo he dicho, eso también lo vas a poder hablar con tu tutor, ¿vale? Oye, mira, que yo me voy de tal día a tal día, mira, hazme una programación un poquito más adaptada a esto, a lo otro, a que voy a estar sin cobertura en Punta Cana y no voy a poder abrir la app de manuales o la app de exámenes previos. Bueno, pues evidentemente tu tutor, aparte de morirse de envidia o tutora, pues te adaptará, ¿vale? Esa programación o ese cronograma de estudio. A ver. Y si escoges una semana de agosto, tal y como dices, perderse la clase presencial ese sábado es adecuado o puede ser muy perjudicial. ¿Se queda grabada de alguna manera? Muy buena también. Qué bien, Claudia. Muchas gracias. Todas las clases, independientemente de la modalidad que elijáis, tanto sea presencial como online, se van a quedar grabadas, ¿vale? Porque todas se emiten en modalidad online, evidentemente, y se quedan grabadas. Aunque tú seas del curso presencial y aunque Claudia esté en Punta Cana y se pierda mi pedazo de clase de estadística en Sevilla, eh, pues no pasa nada, ¿vale? Porque va a tener una clase de estadística exactamente igual, bien sea el mismo profesor o algún compañero o compañera, exactamente igual, con el mismo temario, etcétera, etcétera, grabada y disponible en la plataforma virtual que veíais ahí para poder verla en el momento que queráis, ¿vale?
Mira, y esa muy buena de Lara. En los manuales he visto que, por ejemplo, pone después de un concepto importante, PIR 25, y se refiere al número de preguntas en ese tema del libro gordo, ¿no? Eh, 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 no, Lara, mira, cuando pone PIR, ¿vale? Detrás, es que eso ha sido preguntado, ¿vale? Es que eso ha sido preguntado en el examen PIR. Lo que pasa que si pone PIR sin año, ¿vale? Si pone PIR 25 es que ha sido preguntado en esta convocatoria, en la de 2025. Si pone PIR sin año, es que estamos hablando de que es una pregunta ya un poquito antigua, ¿vale? A lo mejor es del año 2006, del año 2008, que viene recogido, por supuesto, ¿vale? Pero, bueno, que es una pregunta que es un poquito más desfasada, ¿vale? Para que la pregunta sea reciente, tenemos que buscar PIR 16, PIR 17, PIR 18, ¿vale? Y evidentemente las 3, 4 últimas convocatorias son en las que más nos vamos a centrar de cara a la preparación del examen. Pero muy buena esa, ¿vale? Pues chicos, chicas, ha sido un pedazo de placer compartir este ratito de la tarde con vosotros y con vosotras. Espero que haya quedado claro que esta es una de las reinas de los recursos que ofrece la academia, que son los manuales que les dedicamos mucho esfuerzo y que además se van a convertir en grandes amigos vuestros para conseguir ese sueño que es conseguir la Plaza PIR. Y por supuesto también ese libro gordo que os va a hacer dominar y os va a hacer hablar el idioma del PIR a la absoluta maravilla. Así que ya os digo, reiteraros que ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros y vosotras, que por supuesto aquí estamos, tanto los que formamos parte de la academia desde la parte de la organización como desde la parte del profesorado. Estamos disponibles siempre para lo que necesitéis y mandaros un abrazo grandísimo a todos y todas, que tengáis muy buena tarde y nos vemos prontito. Hasta luego.